Esta mañana vamos a hablar de dos temas que están en la Asamblea Legislativa, están en la agenda de los diputados. Vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto de estos temas. Dos temas que tienen que ver con dinero están hoy en la Asamblea Legislativa, ambos en manos de la Comisión de Hacienda de ese órgano del Estado. Examinemos el primero. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho esta semana que necesitan 950 millones de dólares para finalizar las operaciones de 2017 del aparato estatal. Según el ministro, 300 millones de dólares de esos 950 son parte del déficit fiscal, que no es más que la diferencia entre salidas e ingresos de los fondos que año con año arrastra el Estado. El presupuesto se empieza equilibrado al inicio y cuando se termina el balance fiscal se desequilibra en el déficit fiscal. Entonces, para eso es. Para pagar el déficit fiscal, que son alrededor de 300 millones, para nivelar la caja. Los restantes 650 millones de dólares los necesita, según dijo, para reconvertir la deuda de corto plazo en letras del Tesoro a deuda de largo, a través de la emisión de eurobonos. Los recursos servirán para cancelar a los bancos, los principales compradores de letes, que son instrumentos que se colocan plazos de 90, 180, 270 y 360 días para financiar al Estado en necesidades de caja inmediatas. Yo no me explico por qué Arena no quiere que se le pague a los bancos los letes. Sí, los bancos podían tener dificultades en eso y tener afecciones en la vida económica del país. Pero hay otro tema pendiente en la agenda de la Asamblea Legislativa: la reforma del sistema de pensiones. Por ahora, hay 5 propuestas en manos de los legisladores, pero una reforma integral se suma también a una petición del Ejecutivo para incrementar el porcentaje que puede prestarle la administradora de fondos de pensiones de los ahorros de sus cotizantes para solventar obligaciones. Actualmente el límite es del 45% de esos ahorros y el gobierno quiere llevarlo al 50%. Ojalá que tuvieran condiciones para aprobar, si no al menos que se apruebe el incremento del techo para tener la posibilidad de pagar pensiones, ¿no? Y si Arena se quiere sumar, ojalá. A finales de junio el gobierno emitió un comunicado a través del cual Hacienda llamó a los diputados a que realicen el análisis, discusión y aprobación de la ampliación de inversión mientras se llega a una reforma integral del sistema de pensiones. De no aumentar el límite solicitado, estarían amenazando el pago de los compromisos generados por el actual sistema, señaló Hacienda. El gobierno asegura que ya está en proceso el pago de 47.3 millones de dólares en deuda programado para este mes, pero en octubre el pago programado es de 91.321.314 dólares. Vamos con la entrevista de hoy. Y en el espacio de la entrevista de hoy nos da gusto recibir aquí en el estudio de Canal 12 a Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Roberto, como siempre, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por invitarme. También se encuentra con nosotros Carlos Pérez, él es asesor también de Funde. Bienvenido, Carlos. Gracias, Manuel. Un gusto estar acá contigo. Bueno, ya veíamos los temas que están sobre la mesa y que son parte de los análisis que tiene que hacer la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Roberto, ¿qué podemos decir sobre esta petición que hace el ministro Carlos Cáceres de 950 millones que dice que necesita para cumplir con diferentes obligaciones? ¿Qué podemos decir sobre una situación como esta en la que el ministro dice claramente necesito ese dinero, dice 300 millones en efectivo y necesito 650 millones más en deuda? Bueno, mira, son necesarios por la situación a la que hemos llegado, una situación que venimos ya desde hace algún tiempo en una especie de política de ir rascando lo que se puede y de donde se puede, ¿no? Porque en primer lugar, creo que el ejercicio presupuestario que se hace ya arranca mal de entrada, es decir, si ya tú vienes con un presupuesto, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, tú presupones, ¿verdad?, que vas a tener mucho más ingresos y que pues, no pones todos los gastos, pues de entrada ya de ahí tienes un serio problema para enfrentar, ¿verdad?, las cosas y que te dure todo el año, sino que entonces está cantado que a mediados de año, sobre todo cuando ya pasa el periodo de recolección de impuestos, vas a empezar a tener dificultades y vas a tener que empezar a pedir dinero. Si manejaras bien el tema de los letes, quizá y se atuvieran realmente el tema de los letes, que sean nada más
un mecanismo para solventar problemas inmediatos de caja durante el año, pero si se están ocupando para pagar más bien deuda y has caído en ese juego de pedir deuda para seguirte endeudando, pues entonces es lógico que vas a tener siempre esa necesidad, ¿no? Eso es lo que, digamos, estamos viendo constantemente y estamos debatiendo constantemente en torno a eso, y no descuidamos mucho el tema, el origen de todo esto, descuidamos mucho la base que se necesitan para que esto no se vuelva a repetir, por lo menos para empezar a paliar. Por ejemplo, es decir, vamos a seguir así mientras la economía no crezca, vamos a seguir así mientras no sea un ajuste, pero no se quiere entrar en el ajuste. Por un lado, el ajuste significa pues incrementar ingresos y bajar gastos, pero encontramos por un lado a la oposición, a Arena, pues que no quiere ni siquiera hablar de aumento de ingresos, y encontramos al gobierno y al FMLN que no quiere entrarle al tema seriamente de los gastos. Entonces no hay ajuste. Entonces mientras no haya ajuste, mientras no haya crecimiento y mientras no haya un buen manejo del ejercicio presupuestario, vamos a seguir en esta situación per secula seculorum, ¿no? Estamos ante lo que ustedes denominaron hace algunas semanas como digamos, el deterioro gradual de las finanzas, o lo que Arena llama, bueno, dice un descontrol en el manejo de la caja. ¿Ante qué estamos, Carlos? Bueno, precisamente es un deterioro, ¿no? O sea, y como lo decía el doctor Rubio, todo comienza precisamente con el ejercicio de formulación de presupuesto. La verdad que el presupuesto en un país serio tiene que ser la política pública más importante del Estado, porque ese documento contiene el total de ingresos y gastos que tiene el gobierno. Y si desde el primer momento eso no se presupuesta bien, el ejercicio, cuando ya se ejecute, definitivamente va a estar malo. Y esos son los ayes en este momento. Y el mismo ministro lo dice, el presupuesto comienza equilibrado al inicio del año, pero cuando se termina, comienzan los problemas. Pero eso no debería pasar, porque si se cumpliera lo que la Constitución dice, que debe llevar la totalidad de los ingresos y la totalidad de los gastos, no debería tener problemas. Si en el momento de que se formule el presupuesto se detecta que hay insuficiencia de recursos, en ese momento se tienen que hacer las gestiones necesarias para contratar la deuda. Y eso da al mismo tiempo certeza a todos los agentes económicos del país. Porque si ya cuando la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto con la totalidad de los ingresos, la totalidad de los gastos, y si es necesario deuda, la deuda también aprobada, ya cuando el ejercicio se ejecute no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que pasa en este país y ha sido una práctica reiterada en los últimos años. De hecho, pues en la Sala de lo Constitucional está un proceso precisamente por eso, porque se ha estado yendo más allá de lo que la Constitución dice. Se ha llevado a una práctica en donde se presupuesta cualquier cantidad y cuando ya llega el momento de ejecutar un gasto, estamos viendo de dónde obtener recursos. Y este año precisamente hemos llegado al colmo de que cada 2 meses, cada 3 meses, tenemos que estar haciendo magia para encontrar recursos, para poder pagar una obligación que de antemano se sabe que es obligación real, que tiene que cumplirse y que no debe quedarse de fuera de presupuesto por ningún motivo. Y esto que es la más visible, porque hay otras obligaciones adicionales que no se mencionan porque no están tan a flor de piel, como son una serie de solicitudes presupuestarias que hacen las entidades públicas para hacer mejoras en edificaciones, para reparar vehículos, para pagar alquileres, etcétera, que no se mencionan porque no se incluyen en ningún lado. Pero si ustedes le preguntan al Ministerio de Hacienda cuántas son las demandas extra presupuestarias que las instituciones públicas hacen al Ministerio de Hacienda, créanme que sería mucho más de lo que realmente se menciona públicamente. Pero, ¿a qué se debe esto? Vemos siempre que se encienden todas las alarmas cuando se va a presentar el presupuesto general de la Nación. En el caso de 2017 se dijo una cantidad de situaciones, se plantearon una serie de problemas que podrían surgir a lo largo de este año debido a los problemas que traían ya el presupuesto. Me acuerdo yo que Fusades dijo, miren, a ese presupuesto le faltan por lo menos 800 millones de dólares. Claro. También otros economistas dijeron y lo advirtieron, pero ¿a qué se debe este problema? ¿A un manejo, digamos, político del presupuesto y no a un manejo técnico? Exacto, tú lo has dicho muy bien, un manejo político. Porque, bueno, el gobierno tiene un miedo tremendo a ceder, porque sabe de que no le ajustan los recursos propios para poder financiar todas las obligaciones de gasto. Entonces, obligatoriamente tiene que recurrir a la oposición para obtener la ratificación de la deuda. Y al no tener los votos a su favor
tiene que ceder porque es una cuestión de negociación y eso es una palabra prohibida para el gobierno. Entonces, lo que se hace es, bueno, sumemos cuánto tenemos de ingresos cuando estamos haciendo el presupuesto y hasta ahí presupuestemos el gasto, porque por obligación constitucional el presupuesto tiene que cuadrar. Por eso es que se dice siempre que el presupuesto realmente no está desfinanciado, porque los ingresos cuadran con los gastos, pero le falta mucho para completar lo que realmente se tiene que gastar. Entonces, esa necesidad de negociar en el momento de formular y aprobar el presupuesto, el gobierno la evade completamente con esa práctica que viene ya desde hace varios años. Pero cuando ya llega el momento de ejecutar el gasto, no tiene otra alternativa que hacerlo, pero al mismo tiempo pone entre la espada y la pared de la oposición. Porque le dice, bueno, o me aprueban la deuda o no pago los subsidios. O me aprueban la deuda o no pago las pensiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? Bueno, buscar una forma para obtener réditos políticos también y ceder, porque de lo contrario ellos quedan tildados como los malos de la película. Ahora bien, pero veamos algunos de los planteamientos que hizo el ministro esta semana. Decía, necesito 650 millones y él hablaba que esto era parte de los 1.200 millones que habían solicitado el año anterior y decía, esto es para convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Y decía, bueno, de hecho ahí en la intervención que tenía, en el reporte que presentábamos, decía, Arena, bueno, no quiere pagarle que paguemos los letes. ¿Cuál es el impacto que podría tener esto, digamos, en la banca, considerando de que decía que este dinero va a ir, pues, para pagar los letes que ya fueron emitidos? Digamos, ¿cuáles podrían ser los efectos inmediatos ante esto que planteaba el ministro? Bueno, es que los letes, una buena parte de ellos, la mayor parte de ellos, pues lo compran los bancos y es un compromiso del gobierno frente a los bancos para tener que pagar eso. Y efectivamente, pues si no les pagan, pues tendrán dificultades, ¿no? Pero como bien dice también Carlos, es que esto tenía que estar presupuestado, es que todo esto no debe de hacerse en el camino de una manera de que yo irresponsablemente hago una aritmética nada más en términos contables para que eso me quede equilibrado, pero la dinámica real del presupuesto es otra. Entonces te vas a encontrar con ese problema, porque, por ejemplo, en el manejo de los letes, como te digo, si tú empiezas a estar emitiendo letes y si se te va acumulando, porque si vos lo pagaras, esos letes en el año, no tendría que haber problema, ¿no? Porque es para solventar un problema eventual de caja, pero ahora, ¿qué pasa? Es que ya no es para solventar un problema de caja, es un problema para enfrentar un compromiso financiero que vienes arrastrando ya de hace algún tiempo. Entonces, definitivamente le va a afectar pues a los bancos. Ahora, el jugar también, porque esta es una cuestión política, de ver quién es el culpable de todo esto y a ver a quién le tiro la pelota. Es decir, creo que también hubieron cálculos en el caso del impago, por ejemplo, equivocados, porque pensaron que si se usaba el cuco del impago, entonces los bancos se iban a asustar tanto que iban a presionar a Arena para que Arena votara. Pero hay una falta de análisis sociológico, porque ahora ya los bancos son internacionales y ya no tienen tanta influencia sobre Arena. Entonces decir, no, miren, los bancos van a salir mal y que entonces a los bancos al ver eso van a presionar Arena, claro que lo van a presionar, pero que tenga efecto no necesariamente ya se da eso como antes. Entonces, y el impacto también puede ser, yo te diría, no solo a los bancos en general, es decir, porque quieras o no, puede ser también impago, otro impago, es decir, cuando tú tienes compromisos financieros y no los cumples, pues caes en una situación de impago, es una deuda, entonces también puede tener esos efectos y estamos constantemente asomándonos al impago porque las distribuidoras de energía pues les debes, el impago porque le debes a los fondos de pensiones, a los proveedores. Estamos en una situación realmente, ¿no?, del día a día, de ver cómo manejando mal no solo la finanza, sino la caja, ¿no? Y fíjate que un ministro, yo imagino un ministro de Hacienda, está hecho para que si hace un buen ejercicio de planificación, debería ser el ministro nada más al que le piden, no el que pasa pidiendo, ¿no? Entonces, un ministro que
hace una buena planificación, él ya, claro que le pedirán, habrá cosas extraordinarias, pero no puede ser que sistemáticamente un ministro es al que le piden los otros, ¿no? Normalmente él asigna y le están pidiendo para que desembolse pues el dinero, pero vemos constantemente en ese rol de estar pidiendo él más bien dinero, y hemos caído en esa situación y va a seguir mientras digamos no se hagan las correcciones adecuadas al presupuesto, no se maneja adecuadamente el tema de la deuda, se haga una reestructuración de la deuda, mientras no se haga un ajuste fiscal y mientras no se sienten bases para que la economía crezca. Ahora bien, si analizamos la última petición del ministro, dice 650 millones que quiere que se emitan en más deuda. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar si se lo aprueban? Digamos que es hipotético, porque Arena dice que no va a dar los votos para ningún, digamos, más emisión de deuda. Si se lo aprueban, ¿qué va a pasar para llevar esto al mercado internacional? ¿Cuál es la imagen que tiene El Salvador en este momento? ¿Hay gente interesada en comprar deuda salvadoreña? Es que aquí, mira, el ejercicio que le llaman de pasar pues, deuda de corto a largo plazo, es un alivio, es decir, no tienes que sacar ya dinero para estar pagando ya, sino que tu crédito que tú lo tenías a un año, tenía que estar pagando, te dice, mira, usted lo va a tener ahora a 15 años. Entonces, digamos, ese es un alivio, pero claro, la deuda te va aumentando, porque estás haciendo una deuda que deberías de haber pagado en un año, se te va acumulando y se te va tirando para una deuda de largo plazo y se va haciendo grande el volumen. Ahora, pero el punto, aparte de eso, es que estamos tan mal internacionalmente, estamos tan degradados internacionalmente, que estamos casi llegando a que esos títulos, porque tú tienes que emitir títulos, eurobonos, ¿no? para hacer están, digamos, mal valorados. Entonces vamos a llegar a un momento que aunque la Arena le apruebe un préstamo, le apruebe, digamos, más letes, los bancos ya no quieren comprar, ¿no? Aunque el rendimiento les esté subiendo, porque estamos ya cercanos a títulos basura. Entonces, aunque haya aprobación, aunque políticamente logren destrabar eso, puede llegar un momento que ya no te van a querer comprar ni los bancos adentro, ni afuera también, digamos, los posibles acreedores de esos tipos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que sigan con nosotros. Estamos hablando de temas que están en la agenda legislativa en esta mañana en el espacio de la entrevista. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Canal 2 estamos hablando sobre temas que están en la agenda legislativa, temas que tienen que ver con dinero, con finanzas, situaciones que han sido planteadas esta semana por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que decía necesito 950 millones para cumplir una serie de obligaciones. Otro tema que también está en la agenda es la reforma al sistema de pensiones. Se habla de que esta semana podría pasar, digamos, una reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales, incrementar del 45 al 50% la cantidad que se puede prestar de las administradoras de fondos de pensiones al Ejecutivo. Carlos, me gustaría que usted me diera tal vez una visión de qué puede pasar si esto ocurre, digamos, en el corto plazo, que si se da este cambio y se hace esta reforma a la ley del FOP. Bueno, hay en estos momentos en la agenda legislativa dos iniciativas, ¿verdad? Una de ellas es la que presentó el gobierno recientemente, solicitando el aumento del límite de compra de SIP por parte de AFP, del 45 al 50%, y la otra que es la reforma de pensiones. Ahora, los dos tienen objetivos distintos, ¿no? Primero, el aumento del límite lo que pretende es prolongar un poco más el oxígeno que el gobierno pueda tener para seguir colocando SIPs. Ya que pues ya para el próximo mes una AFP ya va a haber terminado, ya copado su límite de compra de certificados y por lo tanto ya no va a poder seguirle comprando, y eso pues sería un problema para el pago de las pensiones de los del antiguo sistema. Por lo tanto, es necesario, es imprescindible que haya una solución a ese problema. Si no se hace una reforma, si no se aprueba una reforma integral al sistema de pensiones, es necesario que se autorice este límite. Ahora bien, se ha debatido bastante sobre la conveniencia de hacer este aumento del 45 al 50%, en el hecho de que, bueno, la tasa de interés que actualmente están devengando, ese 5% que todavía se puede colocar en títulos privados, pues está obteniendo una tasa, qué sé yo, 6, 7%, y luego al autorizar para que se invierta en SIPs va a bajar
sustancialmente a una tasa, en este momento anda por el 2.1% del que son el rendimiento que pagan así, porque la LIBOR acaba de aumentar unos cuantos puntos, pero todavía es una tasa demasiado baja como para poder un inversionista pueda decir, está bien, yo estoy en este momento, tengo un préstamo, un depósito a plazo al 7% y lo voy a pasar a 1 al 2%, o sea, no es racional para un inversionista hacer ese cambio. Entonces, ese es el problema que está pasando, de que si se autoriza este aumento, que por un lado, o sea, por el lado fiscal es positivo porque le permite al gobierno seguir obteniendo recursos de las AFP o del Fondo de Pensiones para el pago de las pensiones, pero para el lado de los trabajadores, que somos los dueños de esos ahorros, pues es un problema. Ahora, el tema de la reforma, bueno, hay que ver qué pasa esta semana, ¿no? En la plenaria de esta semana, si realmente se autoriza este aumento del límite, que como he dicho, es necesario si no se hace una reforma integral de pensiones, ¿verdad? Porque los pensionados del antiguo sistema esperan todos los meses el pago de su pensión y no sería justo que por diferencias políticas, por conflictos ideológicos, pues no se les pague, ¿no? Entonces, una solución es necesario tomarla en estos días. O se hace la reforma integral de pensiones o se autoriza el aumento del límite para que se le garantice el pago a los pensionados. Carlos, una pregunta que surge de inmediato al escuchar las diferentes posiciones en la Asamblea Legislativa sobre el estudio de la reforma integral de pensiones. ¿Qué puede pasar si se llega a tomar una decisión de carácter político y no una decisión de carácter técnico, como tendría que ser en este caso? Bien. A la hora de hacer una reforma, cualquier reforma de ley que se trate, se tienen que hacer un análisis de todas las opciones disponibles y evaluar todas las aristas que esta reforma va a implicar, de modo que el hecho de querer solucionar un problema no vaya a complicar otros temas. Entonces, lo que está pasando en el sistema de pensiones en El Salvador es eso precisamente. El gobierno hizo una propuesta, presentó un proyecto de ley el año pasado a la Asamblea Legislativa, en donde se propone un cambio radical al sistema de pensiones, pasando del sistema de capitalización individual a un sistema mixto. Ahora, ese sistema mixto, pues como ha sido explicado ya en reiteradas ocasiones, lo que consiste es que el trabajador va a cotizar por una parte de su salario, que son lo que es abajo de 2 salarios mínimos, a un sistema de reparto y por el resto a un sistema privado, como actualmente lo hace. Eso no debería ser un problema en un país estable fiscalmente. O sea, si las finanzas públicas no tienen ningún problema, el gobierno cumple con sus obligaciones primarias y atiende sus compromisos de deuda de sus propios recursos, no hay problema. Y de hecho, pues, se ha dicho también por parte de funcionarios oficiales del gobierno que la mayoría de países en América Latina tienen sistemas de reparto, sistemas mixtos. Pero los que tienen sistema de reparto, todos están en problemas. Y los que tienen sistemas mixtos, la mayoría de ellos tienen finanzas públicas en mejores condiciones que las nuestras. El Salvador tiene una situación crítica de sus finanzas públicas y como se ha dicho ya, y ellos mismos lo han dicho, el mismo ministro de Hacienda ha dicho y el secretario técnico, de que el único objetivo del gobierno con la reforma de pensiones vía sistema mixto es solucionar el problema fiscal. Y realmente lo lograría porque al hacer la reforma tal como está planteada, la mitad de la deuda, o casi la mitad de la deuda del Estado se eliminaría completamente. Porque con un sistema, con una cuestión contable de compensación de deudas, es decir, hoy en día el Estado le debe a los trabajadores más de 5.000 millones, pero al hacer la reforma, los trabajadores le deberían al Estado casi 5.000 millones, entonces se hace un cruce de deuda y entonces queda anulada. Entonces el Estado solucionaría sus problemas de deuda y quedaría con un gran espacio para poder seguirse endeudando. Y luego, al no tener deuda, no tiene que pagar capital e intereses, que son los problemas que tenemos este año, por ejemplo, el impago de abril, los problemas que se tuvieron en julio para hacer el pago de servicio, lo que espera para octubre, todos esos problemas desaparecerían con la reforma del sistema mixto. Entonces, al Estado le conviene, pero veamos el otro lado del asunto, los trabajadores, ¿sí? Ante un Estado que no puede garantizar el pago de pensiones, ¿cómo queda esa esperanza que tienen los trabajadores de que cuando se retiren puedan tener una pensión segura para poder tener una vida digna? Ese es el problema de que se apruebe el sistema mixto en las condiciones que las finanzas públicas de este país tienen en este momento.
¿verdad? Yo creo que este es un punto al que hay que prestarle mucha atención a esta discusión en la Asamblea Legislativa, porque para esa aprobación se necesita nada más una mayoría simple, es decir, que voten 43 de los 84 diputados, que fácilmente las aritméticas pueden favorecer en determinado momento una aprobación inmediata, ¿no?, para solventar estos problemas. Hay un elemento también, Carlos, aprovechando que usted está acá, que me gustaría que nos explicara. Últimamente se ha comenzado a hablar de las cuentas nocionales, que sería, digamos, un elemento que sería agregado a la propuesta de reforma previsional que fue presentada por el gobierno en 2016. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo tenemos que entender los trabajadores cuando nos hablan de cuentas nocionales? Bien, esa es una figura que existe actualmente en algunos países europeos, países nórdicos de manera específica, que consiste en hacerle ver al trabajador, bueno, primero, es típico de los países con sistemas de reparto, ese es quizás lo primordial, hacerle ver al trabajador de que tiene una cuenta en el sistema de pensiones, pero como su nombre lo dice, nocional, o sea, noción, se tiene la noción. Es como que a uno le digan, imagínate que tienes un carro Fórmula 1 y vas en la carretera a 350 kilómetros por hora, pero uno tiene la noción nada más, pero realmente va en una bicicleta, ¿sí? Es una noción. Es más, alguien decía en un evento reciente de que no son cuentas nocionales, no cuentos nocionales, porque se tiene la idea, se le hace al trabajador la idea de que tiene una cuenta, es decir, el trabajador hace su cotización al sistema de reparto, a un fondo colectivo, pero se le dice, mire, le vamos a anotar lo que usted aporta a una cuenta a su nombre, ¿sí? Pero ese dinero no existe, porque usted no tiene derecho sobre ese dinero. Cuando se llegue el momento de su retiro, entonces le vamos a pagar su pensión de acuerdo a los años cotizados. Eso es sistema de reparto. Ahora, el trabajador lleva la idea de que va cotizando a una cuenta, así como una cuenta de ahorros, así como una cuenta individual que tenemos actualmente en el sistema privado, pero a diferencia de que el sistema privado, el trabajador recibe mes a mes un estado de cuenta, y si llega a su edad de retiro y no ha cumplido los años necesarios para obtener pensión, se lo devuelven con rentabilidad incluida. En las cuentas nocionales eso no existe. Se le dice al trabajador, tú vas aportando una cuenta individual a tu nombre, Juan Pérez lleva 10, 20, 30, 40, 50, pero si el trabajador pregunta, ¿y cuánto tengo de saldo? ¿Y yo puedo retirar eso? No, el dinero no existe porque eso va a un fondo colectivo. Se le hace ver al trabajador que tiene dinero en una cuenta, pero realmente no existe. Entonces es algo irreal. Como alguien decía también, no es ni siquiera virtual, es algo irreal. Es como hágase la idea de que usted tiene, pero realmente la jubilación va a depender de los años cotizados y de si el Estado tiene recursos para pagarle su pensión. Entonces, lo que se está vendiendo en este momento, bueno, en los países nórdicos ellos tienen sistemas de reparto y ellos están haciéndole ver a los trabajadores, bueno, son países más avanzados, muy estables fiscalmente. De hecho, los suecos son los que utilizan este término. Entonces, le están haciendo ver al trabajador que tiene estas cuentas como una forma de mostrarle que llevan una contabilidad de los ingresos de las pensiones. Pero ellos no tienen ningún problema de financiación de las pensiones. Entonces, al trabajador perfectamente le da lo mismo que le digan, tu dinero va a un fondo colectivo, o tu dinero va a una cuenta individual. Él sabe de todos modos que cuando llegue a su edad de retiro va a tener su pensión sin ningún problema. En el caso nuestro no. Entonces, esa es la cuestión. Se está vendiendo esa figura acá como algo novedoso, pero realmente no significa ningún cambio a la propuesta original del gobierno. La propuesta en su esencia se mantiene siendo un sistema mixto que a la larga es más un sistema de reparto, porque con el aumento del salario mínimo que se hizo a principios de este año, al llegar a $600, el sistema de reparto se llevaría casi el 80% de los cotizantes del sistema privado actual. Muy bien, Sí. hay elementos importantes, y Roberto, ya en diversas ocasiones yo le he hecho esta misma pregunta. El ministro de Hacienda, cada vez que habla de tema pensiones, él menciona la deuda previsional como el gran problema de las finanzas en El Salvador. Decía de que esto es, digamos, lo que está apretando las finanzas. ¿Esto sigue siendo así? ¿Es válido decir esto, que son, digamos, las pensiones el gran problema que tiene El Salvador en cuanto a sus finanzas públicas? Es un problema, pero no es el gran problema. Es decir, la finanza pública no es tan mal solo por el tema de pensiones. Efectivamente, tal como se diseñó el sistema de pensiones, tal como se ha venido desarrollando, pues es un sistema inviable, no es sostenible y está presionando las finanzas públicas y, como decía Carlos, casi representa la mitad de la deuda. Ahora, pero
tú tienes igual un problema serio con el incremento de la deuda. Estás pagando intereses de casi 600 millones o más, creo, de dólares al año, que tienes que pagar intereses, ¿no? Y eso es más de lo que tienes que estar pagando anualmente en pensiones, ¿no? Tienes el problema también de los desequilibrios presupuestarios, los déficits que tú tienes, es decir, los malos manejos que se han hecho. Tienes la responsabilidad que has creado, los gastos que has creado y que tienes que enfrentar, ¿no? Y que irresponsablemente creaste gastos y no te preguntaste de dónde voy a sacar el dinero. Tienes el problema también de gastos que no son necesarios. Tienes el problema de la corrupción, cuánto se ha perdido en corrupción. Entonces, hay muchas razones por las cuales estamos donde estamos, pero no es cierto, ¿no? Es una media verdad, por decir. Sí es un problema, y es un problema serio, pero no es el problema, ¿no?, de por qué estamos como estamos, y que el déficit, digamos, el que hemos caído y el mal manejo de las finanzas públicas se debe a las pensiones, porque es caer un argumento bien simple, decir, no, mire, es que los culpables entonces fueron de todo esto, ¿no? Porque en el fondo a veces te estás diciendo, los culpables de todo esto fueron aquellos que diseñaron mal el tema de las pensiones. Nosotros no fuimos, nosotros estamos administrando un problema que se dejó atrás. No, aquí hay responsabilidades compartidas, ¿no? Ahora bien, solo tengo unos segundos para cerrar y me gustaría que me dieran su opinión respecto al tema de austeridad. Se ha hablado tanto de austeridad en estos... 2016 fue el año en el que se mencionó tanto la palabra austeridad. Finales de 2016 creo yo que todos los salvadoreños entendimos que era austeridad, pero 2017 estamos ya en el séptimo mes de este año y sigue mencionándose la palabra austeridad, pero ¿qué tan real es la aplicación de austeridad de parte del Ejecutivo, que es el órgano quizás que se ha visto donde más se ha pronunciado esta palabra, ¿no? Bueno, es que tiene que ver con austeridad y tiene que ver también con control de la corrupción, o sea, austeridad y en varios órganos, no solamente en el Ejecutivo, porque a veces vemos la alegría con que se usan los gastos para comprar vehículos, para viajes, para el seguro, ¿no? Y como digo, esa es responsabilidad también de otros partidos, porque igual la Arena se llena la boca diciendo de que el gasto y no sé cuánto, pero cuando se trata de incrementar salarios, se trata de incrementar seguros, también votan con el frente. O sea, también hay que ser consistente en esto, ¿no? Entonces hay muchos despilfarros, pero también el control de la corrupción, porque más bien lo que vemos es que se protege a los corruptos y se dan malas señales para decir, usted siga robando, que si a usted lo agarra lo vamos a proteger, ¿no? Y luego otras señales que puede dar con el tema de las plazas fantasmas. Se está haciendo algo. Se anunció lo de los salarios, que se dijo que sí, que nadie iba a ganar más que el presidente. Y bueno, un funcionario dijo que él sí iba a bajar el salario. Yo no sé si eso lo han cumplido, pues por lo menos que demuestren ahí presenten las facturas si realmente se ha cumplido esa medida, ¿no? Y así hay otras medidas de focalización también del gasto que podría hacerse y que no vemos esas señales contundentes, ¿no?, de que se está realmente en un momento de austeridad, ¿no? Cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Le agradecemos al doctor Roberto Rubio por habernos acompañado. Gracias, Roberto, siempre es un placer conversar con usted. Sí, Manuel, muchas gracias, muy amable. También gracias a Carlos Pérez por venirnos a dar luz sobre este tema tan importante, el tema pensiones. Gracias a Dios. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista.